Comenzamos nuestras emisiones de este año con 3 temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre la masacre de El Ripial en el estado Apure y el por qué estas ejecuciones extrajudiciales aún siguen impunes. Luego revisaremos los términos en los cuales fue aprobada la prórroga del interinato de Juan Guaidó y también les vamos a contar sobre la penosa situación que atraviesa Monómeros, la segunda empresa más importante de Venezuela en el exterior. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todos al episodio número 148 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena y es un enorme placer para mí darles la bienvenida a nuestro primer episodio del año 2022 y recuerden que a partir de este momento semanalmente para ustedes traeremos este condensado de información. También esperamos que hayan disfrutado muchísimo las fiestas decembrinas al lado de sus familiares y amigos. Hemos llegado a la semana número 96 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela. La variante Omicron ha demostrado ser altamente contagiosa y en este momento de manera muy responsable la invitación que les hacemos es a reforzar las medidas de bioseguridad que garanticen su bienestar y el de todo su entorno. En un momento en el que el país atraviesa una nueva ola de contagios de COVID-19, cuidarnos es cuidar de los nuestros. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en el país se ubican de la siguiente manera: 448.463 personas contagiadas, 437.335 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente tenemos que anunciar la cifra de 5.366 personas fallecidas. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten los voceros del régimen madurista. Y vamos a comenzar este episodio visitando a nuestros amigos del portal El Pitazo con el reportaje titulado Monómeros a cada pedazo mientras la dirigencia opositora se reparte las culpas. Desde hace al menos una década no se ha invertido ni un centavo en el mantenimiento y la recuperación de la segunda empresa más importante del Estado venezolano en el exterior. Así lo revela un informe al cual tuvo acceso dicho portal y en el que las personas vinculadas a esta empresa hablan sobre supuestos manejos irregulares en la administración de la misma. Estos vinculados a la empresa aseguran que aún hay tiempo de salvarla. Nuestro compañero Armando Altuve con más información. Además de presentar una crisis de liquidez para saldar las deudas con sus proveedores, Monómeros Colombo-Venezolanos, la compañía filial de Pequiven y el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, sufre un deterioro progresivo de sus instalaciones que podría comprometer su operatividad en los próximos años si no se ejecuta con urgencia un plan de mantenimiento. Un informe levantado por inspectores de la Gerencia de Mantenimiento de Monómeros en julio del año pasado demostró, tras hacer una serie de entrevistas y recabar un registro fotográfico de cerca de 250 imágenes, que el complejo petroquímico Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, tiene sus edificaciones resquebrajadas y sus plantas corroídas por las condiciones ambientales y el contacto con sustancias químicas. La gerencia de mantenimiento de la empresa supo que desde hace 10 años, aun cuando la gestión de Maduro tenía el control de la compañía, que en 2019 pasó a manos del gobierno interino de Juan Guaidó, no se había contemplado una partida presupuestaria para rehabilitar las instalaciones. Según el informe, solo para este año 2022 se necesitan $23 millones para resolver todo el mantenimiento de la infraestructura y las plantas. También se necesita dinero para reparar el equipamiento. Sin embargo, actualmente las ganancias obtenidas por Monómeros a través de producción y venta no cubren los gastos de acuerdo con balances financieros obtenidos por el equipo reporteril. Muy interesante el reportaje, Armando. Quisiera hacerte unas preguntas. ¿Qué gestiones adelanta el gobierno interino para resolver el problema de la infraestructura? Hasta el momento, el gobierno interino solo allana el camino para cambiar la junta directiva de Monómeros para despolitizar la empresa. El gerente general de la compañía, Guillermo Rodríguez Laprea, ha informado sobre posibles inversiones de la infraestructura, pero un grupo de trabajadores desmienten esta versión y acusan a Rodríguez Laprea de manejar inadecuadamente la compañía. ¿Y cómo Monómeros podría conseguir el dinero para recuperar las instalaciones
instalaciones de la compañía. Fuentes consultadas indican que el gobierno colombiano puede mediar con la banca del país para que presten el dinero, pero los bancos tienen desconfianza por los problemas de liquidez de la empresa y el conflicto político que existe en Venezuela entre Maduro y la oposición. La banca pudiera acceder si la empresa acepta la mediación de la Superintendencia de Sociedades, un organismo controlador de las empresas en Colombia, pero la actual gerencia general ha manifestado reservas con el organismo que sometió a control a Monómeros el año pasado tras determinar fallas administrativas y gerenciales. Hasta una próxima oportunidad, Armando. Seguimos ahora con el portal runrun.es y el reportaje titulado Derechos Humanos Olvidados. La masacre del Ripial sigue impune. 5 personas fueron asesinadas el 25 de marzo del año 2021 en el estado Apure por presuntos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las FAES. El fiscal general de la República, designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenó una investigación, pero hasta ahora no han habido avances ni señalamientos de posibles responsables. Las organizaciones defensoras de derechos humanos claman por justicia y los afectados por este conflicto hicieron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos. Quiero decir es llamar la atención a los señores militares que están allá en nuestra patria, en Venezuela, que por favor queremos paz. No somos guerrilleros, somos ciudadanos. Por lo tanto, como tenemos allá nuestras cosas, fincas o casas o ranchos, como se llamen, queremos vivir en paz, estar tranquilos. Valeria Pedicini con más detalles. Luz Ramolina, Emilio Ramírez, Einer Villamizar, Jefferson Ramírez y Julio Jiménez son los nombres de las 5 personas que fueron asesinadas en marzo de 2021 por presuntos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las FAES. 4 eran parte de una misma familia. Uno de ellos era panadero. Son vidas que ahora se conjugan en pasado. Las 5 ejecuciones extrajudiciales se perpetraron en la zona fronteriza de Apure y las víctimas fueron llevadas con signos vitales del barrio 5 de Julio de la Victoria, donde vivían, y aparecieron muertos en el Ripial, a aproximadamente 20 minutos del sitio, con ropa de guerrilleros que no les pertenecían. Familiares de las víctimas han contado que ese día funcionarios de las FAES entraban a las casas del sector supuestamente en búsqueda de guerrilleros, saqueando viviendas, hurtando vehículos y robando celulares y computadoras. Los 5 asesinados fueron acusados de ser guerrilleros, pero parientes y allegados han negado que tuvieran vínculos con grupos irregulares, sino que se trataba de una familia campesina. Vecinos de la zona han dicho que se trató de un falso positivo, en el que los asesinaron para aparentar eficiencia en el conflicto armado contra grupos irregulares que se registró en Venezuela en marzo de 2021 y que ocasionó el desplazamiento forzado a Colombia de casi 5.000 personas, quienes huían de la violencia generada por los combates entre los militares venezolanos y los grupos irregulares. Al día siguiente de lo ocurrido, el fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció que una comisión del Ministerio Público había sido enviada a la zona para investigar la masacre. Sin embargo, las organizaciones Fundarredes, Provea y Fundación El Amparo han denunciado que no se conoce información alguna sobre los avances o resultados de la investigación. Un silencio, dicen, que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron. También denunciaron que la falta de investigación genera condiciones favorables para que las poblaciones de los estados fronterizos continúen sometidas a abusos en sus derechos y otras arbitrariedades. Valeria, bienvenida, un gusto saludarte. Quisiera preguntarte, ¿esta masacre se puede comparar con la masacre del Amparo ocurrida en el año de 1988 en el mismo estado? El activista venezolano en derechos humanos, Marino Alvarado, ha mencionado que esta masacre ocurrida en el Ripial se asemeja a la masacre del Amparo del 29 de octubre de 1988, que fue perpetrada por policías y militares, en la que 14 pescadores fueron asesinados con el mismo propósito de aparentar una acción militar exitosa contra la subversión. En el caso del Amparo, a los pescadores asesinados también les pusieron uniformes y les sembraron armas para hacerlos pasar como guerrilleros, como en el caso de los 5 asesinados en el Ripial. Son casos que guardan similitudes. También el director de Fundarredes, Javier Tarazona, que actualmente lleva casi 200 días de detención, aseguró en aquel momento que durante los operativos en Apure se evidenciaron violaciones masivas de los derechos humanos de los ciudadanos, detenciones arbitrarias, así como las presunciones de falsos positivos. Pareciera que se quiere reeditar la masacre del Amparo, dijo él. Alvarado comentó que generales y oficiales de las policías involucradas insistieron que se trataban de guerrilleros,
Pero la mentira se les había desmoronado y años después el Estado venezolano asumió la responsabilidad en el caso del Amparo, cosa que no ha ocurrido en la masacre del Ripial. ¿Y los familiares de las víctimas han acudido a instancias internacionales? ¿Tienes alguna información al respecto? Se conoció que miembros de la oposición venezolana remitieron un informe a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde fueron recogidos los testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante los operativos militares en Apure. ONGs de las zonas pidieron a las autoridades internacionales de organismos garantes de derechos humanos que se hicieran presentes en el lugar, debido a toda la situación que se estaba viviendo, a la opacidad y el bloqueo de información de lo que estaba pasando. Y también la insistencia en que se investigue si hubo una violación a los derechos humanos, porque varios testimonios aseveraron que estas personas no eran combatientes, sino campesinos. La no actuación del sistema de justicia en Venezuela impone la necesaria actuación de las instancias y mecanismos internacionales. Para Marino Alvarado, coordinador de Provea, las omisiones también generan responsabilidad ante los crímenes de lesa humanidad, lo que justifica aún más las investigaciones que adelanta la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias, Valeria. Y esta semana vamos a cerrar visitando el portal Tal Cual con el reportaje que lleva por nombre Prórroga Guaidó se aprobó en el límite legal debido a forcejeos por controles y por quórum. Escuchen bien, el gobierno interino de Juan Guaidó continúa en este año 2022, pero esta vez su aprobación en la Asamblea Nacional electa en el año 2015 no fue tan fácil como en años anteriores. Un retraso de casi 12 horas en la sesión para dar el visto bueno a la continuidad y la búsqueda de la unanimidad en las votaciones hicieron de la jornada algo parecido a un maratón. Los expertos políticos aseveran que lo sucedido tiene que ver con la fragmentación que existe entre los partidos que conforman a la oposición. El dirigente político Juan Pablo Guanipa asevera que Guaidó tiene una función específica. Escuchemos. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, actúa como presidente encargado de la República a los efectos de la defensa de la democracia y a los efectos de la protección de los activos de Venezuela alrededor del mundo. Nuestra compañera Sofía Neder con más información. La Asamblea Nacional de 2015 y el interinato, ambos presididos por Juan Guaidó, tendrán un año más para intentar activar las vías para el cambio político que ha sido esquivo luego de la ruta trazada en 2019. Esta continuidad se selló tras una incertidumbre previa y posterior a la sesión del 3 de enero en la que se aprobaron en segunda discusión la reforma parcial de la ley del estatuto que rige la transición democrática y la reforma a la ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. El aval se logró finalmente la noche del 3 de enero, tras casi 12 horas de retraso en relación con la convocatoria para la sesión y a solo 48 horas de vencerse el plazo legal. En el camino hubo mucho silencio oficial por parte del Parlamento y del interinato e insistentes llamados a la prensa que da cobertura a la fuente legislativa a aguardar por un debate convocado para las 11 de la mañana, pero que inició finalmente casi a las 10 de la noche. Pero además, esta sesión había sido convocada para el 30 de diciembre. Desde ese día hasta el 2 de enero, cuando se hizo la convocatoria para el 3, hubo mucho silencio y olas de rumores en relación con la forma como se realizaría, como se acordaría esta continuidad. En este sentido, una de las cosas que se conocieron a través de las fuentes consultadas para este trabajo fue que hubo mucho forcejeo, mucho trabajo de engranaje para lograr consenso dentro de los partidos del G4. Este elemento habría sido una solicitud de la comunidad internacional, pero especialmente la unanimidad había sido pedida por una exigencia de Estados Unidos, señalan la fuente. Además, estaba el requisito de asegurar el quórum reglamentario. En este sentido, algunos diputados consultados por Tal Cual refirieron asimismo que hubo diputados que se conectaron a la sesión virtual que en el último año habían manifestado su intención o su decisión de no continuar en el Parlamento, y otros que están en el exilio, pero que tampoco se habían presentado en las sesiones del último año. Sofía, espero estés muy bien. Quisiera saber si se podría decir que el gobierno de Juan Guaidó está debilitado. Estefania Vital, investigadora en ciencias políticas, señala que la estructura del gobierno interino está vigente, como de hecho se aprobó en la continuidad, en la sesión del 3 de enero,
aunque advierte que hay un redimensionamiento del poder, cree que el respaldo que Estados Unidos mantiene sobre el gobierno encargado de Guaidó se desprende del pragmatismo, puesto que le resulta más costoso desmontarlo. Al mismo tiempo, llama la atención sobre el hecho de que las dudas siguen levantándose. Señala que en 2019 no se recorría una estructura burocrática para lograr el cambio político, como en efecto se conformó, y además se sigue privilegiando el presidencialismo, sobre todo la ausencia de rendición de cuentas. Esto es una situación que también que ha sido señalada por partidos políticos como Primero Justicia. Y mientras tanto, dice Vitale, hay una falta de concreción de logros colectivos. Esto lo vincula muchísimo con la ausencia de una estrategia consistente al corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué incidencia tiene la posición de representantes de Primero Justicia como Julio Borges, por ejemplo, en este retraso para la aprobación de dicha prórroga? Primero Justicia, bajo la conducción de Julio Borges desde el exterior, propuso una reforma del Estatuto de la Transición que limitaba funciones de Juan Guaidó como presidente encargado y le concedía mayores atribuciones al Parlamento, pero esto no prosperó. Sin embargo, se incluyeron algunos aspectos propuestos por esta organización política, como el hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional, actuando como encargado de la presidencia, y el Procurador Especial de la República deben rendir cuentas mensualmente ante la comisión delegada o cuando ésta lo disponga, informar juicio por juicio de los avances estratégicos y el estado de la defensa de los activos del Estado venezolano en el exterior, debiendo rendir cuenta de los fondos públicos empleados a estos efectos. El partido no logró que de manera específica, explícita, se incluyera se dispusiera la creación de un fideicomiso para el manejo de los activos de la República en el exterior. Una de las razones esgrimidas por Julio Borges cuando renunció a su cargo como comisionado de las Relaciones Exteriores del interinato en diciembre de 2021 fue que la plataforma unitaria debía salir del manejo de estos activos, que esto debía despartidizarse porque se desenfocaba el objetivo principal de la oposición, que es la lucha política, y sacar a Nicolás Maduro del poder. Muchísimas gracias, Sofía. Con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana, estimada audiencia. Nosotros, como siempre, les pedimos apoyo para que nos ayuden a llegar a muchísima más gente. Si les pareció relevante el contenido, por favor, compartan el enlace. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Les recordamos también que Venezuela se encuentra atravesando una nueva ola de contagios de la COVID-19 debido a la variante Omicron que se encuentra en toda Venezuela. Así que les pedimos, por favor, refuercen las medidas de bioseguridad. Recuerden, si se pueden quedar en casa, háganlo. Si deben salir, lleven doble tapabocas, gel antibacterial, usen alcohol, lávense las manos constantemente con agua y con jabón y eviten tocar su cara. Cuidarse es cuidar de los suyos. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yagnali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquilena. Siempre un gusto saludarles y nos vamos a escuchar la próxima semana. Cuídense mucho y hasta luego.